Buenas tardes a todos desde España. Buenos días para quienes nos escuchan y nos acompañan desde América. Es una gran satisfacción para el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid y para mí el iniciar la primera sesión de seminarios del CIAM en el año 2022. La iniciamos con un seminario que ha tenido una gran aceptación porque es un tema que no es habitualmente tratado en los webinars que tan habitualmente se realizan ahora en materia de arbitraje, pero que creemos que tiene una gran actualidad, que es el arbitraje con partes estatales. El arbitraje con partes estatales tiene muy diversas formas de afrontarlo, porque hay evidentemente arbitrajes con estados y entre estados. Hay arbitrajes comerciales en los que intervienen partes estatales y hay igualmente arbitrajes de protección de inversiones en los que también participan los estados. Eso es lo que hemos querido reflejar en este seminario. Es la razón por la que tenemos hoy aquí a tres expertos que tienen una gran experiencia, todos ellos, pero que tienen tres visiones muy distintas, precisamente en virtud de esa experiencia, de lo que es la intervención de partes estatales en procedimientos arbitrales. Paso sin más a presentarlos. Tenemos en primer lugar a María Torres. María Torres es abogada colombiana por la Universidad del Externado de Colombia. Ha realizado especializaciones en materia de derecho administrativo y de contratación internacional y ha realizado un máster por la Universidad de Miami. María tiene una importante trayectoria profesional en el sector público colombiano, por una parte. Ha realizado una buena parte de su labor profesional en la Agencia Nacional de Infraestructuras de Colombia, participando en el asesoramiento, en la llevanza de procedimientos, en la redacción de cláusulas arbitrales para los contratos de concesión más recientes de su país. Ha trabajado también en el ámbito privado y en este momento dirige su propia firma Torres Law Consulting, además de participar activamente en actividades de arbitraje en diversos países, en diversas organizaciones. Muchas gracias, María. Es un verdadero honor tenerte con nosotros. En segundo lugar, tenemos a Juan Manuel Rivero. Juan Manuel Rivero es abogado uruguayo, doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Tiene una muy extensa carrera académica repartida entre Uruguay, Argentina y España. Es actualmente catedrático de Derecho Internacional Público en Uruguay. Ha realizado también cursos de diversas especialidades en distintas universidades de los tres países que he mencionado. Es miembro activo de diversas organizaciones vinculadas al arbitraje, como la ICA. Es miembro de la IADR, la Asian Institute of Alternative Dispute Resolution, y actualmente es el secretario del Tribunal Arbitral Permanente de Revisión del Mercosur. Por tanto, tiene una visión no fácil de encontrar, que es la de los casos de instituciones que intervienen en arbitrajes entre Estados. Igualmente, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Y tenemos también a Rafael Gil. Rafael Gil es abogado español, es abogado del Estado, tiene una larga trayectoria dentro de la abogacía del Estado. Actualmente es jefe adjunto de la llevanza de los arbitrajes internacionales de España. También ha trabajado en importantes compañías privadas del sector de la energía y en su condición de abogado del Estado o de abogado en ejercicio fuera de la administración, tiene una importante experiencia a nivel europeo, también en Estados Unidos, donde realizó estudios en la Universidad de Columbia, y actualmente es profesor de arbitraje, mediación y medios alternativos de resolución de conflictos en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, en ICADE. Rafael trabaja muy directamente, ha estado trabajando en los últimos años en los arbitrajes de inversión en los que el Reino de España ha sido y es parte en los últimos años. Muchas gracias, Rafael. Y con esta presentación
creo que podemos ya empezar. Simplemente recordar a nuestros asistentes que las preguntas que quieran formular en su caso, les agradecemos que la hagan a través del chat, a través de preguntas y respuestas. Yo haré lo posible por irlas intercalando en la exposición de los panelistas, de los ponentes, pero por favor, las preguntas que puedan tener, formúlenlas por esta vía. Y nada más, dicho esto, vamos a empezar con el seminario para no perder un minuto. Esas tres visiones a las que me he referido antes son las primeras que me gustaría destacar con nuestros ponentes. Empezando por María, la primera pregunta es, ¿qué hay de especial, qué diferencias hay en tu experiencia cuando participa un arbitraje estatal, un arbitraje con partes estatales, respecto a arbitrajes en los que no existe esa parte? Desde esa visión que tú tienes de los arbitrajes comerciales especialmente. Gracias, José Antonio, a todos. Buenos días, tardes, noches, para algunos inclusive. Bueno, realmente sí existen diferencias puntuales y específicas, otras un poco más generales, pero quisiera resaltar algunas que me parecen las más relevantes, y es, todos sabemos que el arbitraje siempre tiene como base la consensualidad de las partes. Y en arbitrajes en donde participa una entidad estatal, esta consensualidad se ve de pronto un poco limitada o restringida por políticas de Estado e incluso por la misma legislación. En el caso, por ejemplo, colombiano, para dar un ejemplo puntual, en tema de arbitrabilidad, por ejemplo, los actos administrativos, todo lo que se derive de su legalidad, no puede ser sometido al arbitramiento. Entonces, digamos que cuando existe una parte en ese sentido estatal, las partes, digo, sea otro privado, un privado o parte estatal, pues deben tener este tipo de legislación y de presupuestos importantes dentro de la mesa al momento de pactar el arbitraje. Otra situación que se presenta también cuando existe una entidad estatal, que probablemente no pase cuando son dos privados, es la participación de otras entidades, no necesariamente públicas del Estado, pero sí entidades. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la Procuraduría General de la Nación tiene una directiva 20 del año 2019, en donde le pide a las entidades estatales que le notifiquen cuando están siendo partes, sometidas como partes en un arbitraje. Entonces, digamos que tienen la posibilidad de intervenir en representación de los ciudadanos, que es principalmente la función de la Procuraduría. Esto pues digamos que en partes privadas pues no ocurriría. Y por último, también creo que es relevante es el tema de los costos y gastos que puede también tener al momento de un arbitraje con parte estatal, porque por supuesto la entidad estatal tiene unos presupuestos que van regidos a su legislación y a las normatividades propias. Entonces, digamos que sí existe de pronto esos tres ítems fundamentales que veo yo en relación a una entidad en un arbitraje comercial. Muchas gracias, María. Rafael, en tu visión, tu experiencia del arbitraje de protección de inversiones, ¿qué diferencias ves tú cuando interviene el Estado? Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias al CIAM, y sobre todo enhorabuena por el extraordinario trabajo que se está realizando desde el CIAM. Centrándonos en el arbitraje de inversiones, porque en el arbitraje comercial, aunque en principio sea exactamente lo mismo, no lo es, tampoco, porque entra en juego algo que también entra en juego en el arbitraje de inversiones, que es que estamos ante una entidad pública. Entonces, incluso a efectos simples, como puede ser el de la negociación de órdenes procesales, hay veces que se puede requerir unos plazos distintos, porque la agilidad de la administración, al tener que ir en ocasiones al public procurement a efectos de contratar, por ejemplo, servicios de traducción o expertos para un caso determinado, pues no tiene la agilidad que puede tener ni un despacho, un
una empresa privada, ¿no? Entonces, al tener que someterlo todo a determinados procedimientos. En ese sentido, por ejemplo, en el arbitraje de inversiones sí se ve o se busca o se intenta por parte de los estados que los tribunales arbitrales comprendan que algunos plazos pueden ser o pueden requerir algunos días más en el ámbito público, cuando el demandado es un Estado, que cuando estamos entre una controversia entre puramente particulares. Y eso en el comercial también, porque hay veces que las entidades públicas tienen que pasar por efectos, aunque sea un arbitraje comercial, por el public procurement, ¿no? Por contratos públicos. Pero aparte de eso, la diferencia clara que vemos en el arbitraje con partes estatales es que estamos, y en arbitrajes de inversiones, es el de la ley aplicable. La ley aplicable no es la misma en un arbitraje comercial que se basa en el contrato y en la ley del país respectivo que se haya elegido como ley aplicable al contrato, que en el arbitraje internacional de inversiones, en donde estamos ante una controversia internacional de derecho público, en donde el punto de partida normalmente se considera que es el tratado respectivo que sirve de base, o también puede considerarse como punto de partida la enumeración y el listado de fuentes del derecho internacional del artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia. En suma, la administración al final requiere, por su transparencia y por el public procurement, unos plazos ligeramente más amplios que los que pueda requerir una parte privada, y la diferencia fundamental cuando estamos ante un arbitraje de inversiones es el de la ley aplicable. Muy bien, muchas gracias. Pues Manuel, la pregunta es la misma para ti, pero en el caso de los arbitrajes entre estados, ¿qué diferencias fundamentales destacarías? Bueno, antes que nada, muchas gracias, José Antonio, por la invitación, un gusto. Gracias también María y Rafael por las intervenciones a las cuales me sumo realmente. Entonces me enfocaría en un punto más que nada, que es el que más identifico como, por lo menos, llamémosle problemático, o en lo que trabajar a futuro, y específicamente en la experiencia que tenemos desde acá. Yo encontraría que hay una mayor incertidumbre en cuanto a lo que es el cumplimiento de laudos o medidas que ordene el tribunal. ¿Por qué digo esto? Porque los mecanismos de ejecución chocan o terminan a veces chocando o en colisión con una visión más soberana de los estados. Y los cumplimientos a veces pueden dilatarse o directamente no existir, lo que obviamente afecta al sistema de controversias en cuanto a la confianza y eficiencia. Y pongo un ejemplo de nuestro caso. Nosotros disponemos de las llamadas medidas compensatorias en los arbitrajes, que la experiencia hasta ahora en Mercosur ha sido arbitrajes comerciales netamente, que dejan librado a las partes su aplicación. Es decir, cuando una de las partes no cumple con un laudo, la otra puede imponerle medidas compensatorias. Esas medidas compensatorias son, obviamente, de índole comercial, pero pueden también aplicarse a otros esferas o sectores distintas a la controversia, lo cual da lugar a que pueda haber una eventual queja por la incorrecta imposición de la medida compensatoria. Sin embargo, no tenemos un mecanismo más efectivo para que puedan cumplirse las resoluciones o los laudos. Y esto choca un poco, por eso decía, con esa visión más soberana que tienen por estos lados los estados, en los cuales para lograr el cumplimiento se ha tenido que recurrir a medidas compensatorias, pero tampoco tenemos otro mecanismo de ejecución. Y esto también puede ser útil a futuro cuando ingrese o cuando esté en vigor el protocolo de facilitación de inversiones en el Mercosur. Porque desde este lado, por ejemplo, el arbitraje de inversiones queda netamente en una visión un poco más clásica de estado a estado. Es decir, los inversores tienen que recurrir a sus propios estados para poder llevar adelante un arbitraje de inversión, si fuera el caso aquí en Mercosur. Entonces eso creo que es uno de los puntos que yo aquí encuentro diferente y complejo, porque bueno, al final de cuentas, tanto en el arbitraje comercial como en el eventualmente de inversiones, terminamos dependiendo de la voluntad exclusivamente del Estado, y eso creo que realmente se diferencia bastante del resto de los arbitrajes donde no hay una parte estatal. Entonces aquí es donde entramos en un embudo a futuro, y que sin dudas, pensando en lo que son las inversiones, tendría que tener otro mecanismo que no sea el que dependa únicamente de los estados. Bien, muchas gracias, Manuel. Yo creo que
estas tres opiniones vuestras enmarcan de una forma muy útil esta cuestión. Pero ahora vamos a analizar algunos puntos concretos fundamentales del arbitraje para ver igualmente qué es lo que ocurre cuando hay una parte estatal. Y me gustaría empezar con aquello que todos sabemos que es la base del arbitraje, la cláusula arbitral. ¿Cómo se redacta, cómo se hace una cláusula arbitral por una parte estatal? Rafael, en tu experiencia, ¿qué crees que es lo más significativo que nos puedas contar sobre este punto concreto? Muchas gracias, José Antonio. Volvemos a tener que diferenciar entre arbitraje comercial y arbitraje de inversiones, ¿no? En el arbitraje comercial de empresas públicas que se equiparan al Estado, pues realmente funcionan en base al derecho privado, menos en determinados aspectos como es la contratación y el public procurement que hemos dicho, y entonces pues los criterios pueden ser los mismos que el de una parte privada. Ahí también hemos visto una cierta tendencia a redactar las cláusulas con más cuidado, pero es una tendencia generalizada. Anteriormente las cláusulas arbitrales eran cláusulas bastante sencillas, hoy en día están adquiriendo una gran sofisticación. Centrándonos en el arbitraje de inversiones. El arbitraje de inversiones, la cláusula arbitral deriva de un tratado internacional o, en algunos casos, de un contrato de inversiones. ¿Y cómo se redacta hoy en día? Yo diría que ya con sumo cuidado. Es decir, durante una época se redactó con cierta amplitud o con cierta flexibilidad. Hoy en día los estados, a nivel generalizado, son bastante conscientes de las repercusiones que puede tener lo que firman y hoy en día se están redactando con suma atención. De hecho, estamos observando una tendencia de la que España es parte y de la que otros países latinoamericanos están siendo parte y que incluso vemos en otros estados de otras partes geográficas, una tendencia a renegociar tratados existentes. Renegociar tratados existentes a efectos de clarificar determinados aspectos. A clarificar desde quién puede ser demandante. A clarificar si existe principio de legalidad. A clarificar determinadas obligaciones, por ejemplo, medioambientales o sociales de los inversores. E incluso se está planteando la posibilidad de prever específicamente no solo reconvenciones, sino que los estados puedan incluso reclamar a inversores. Es una tendencia que, bueno, es incipiente y habrá que ver qué pasa con ella en el futuro. Desde luego, la inclusión actual de determinadas cláusulas adicionales de legalidad, de protección medioambiental, de protección social e incluso genéricas de protección de los derechos humanos. Eso sí, vemos que la renegociación de los tratados y los nuevos tratados se está generalizando. Y si pudiéramos simplificar con una sola frase, diríamos que hoy en día se están redactando con atención y con cuidado, lo que creemos que igual no sucedió en la etapa inicial de los tratados de promoción y protección de inversiones. Manuel, ¿cuál es tu experiencia en la redacción de cláusulas arbitrales en particular? Bueno, acá un poco la situación es distinta porque dentro del ámbito ya Mercosur venimos con un protocolo, es decir, el protocolo de Olivos, con lo cual ya el arbitraje está pactado de antemano. Directamente no asistimos a lo que es la redacción de cláusulas arbitrales, es decir, cuando surge el conflicto, ya los estados han aceptado el arbitraje. Sí deben cumplir una etapa previa que es de negociación, pero el arbitraje ya viene pactado de antemano. Lo único que acá sí se hace una diferencia entre lo que son los arbitrajes ad hoc que administramos, para los cuales cualquier estado lo puede iniciar, basta simplemente notificar la controversia, pero pueden también acudir en una única instancia al TPR. Y en ese caso sí necesitamos la voluntad de antemano de los estados para recurrir en única instancia al TPR. Esto se da en materia comercial. En materia de inversiones, el protocolo de facilitación de inversiones sigue la misma lógica que el arbitraje comercial. Esto quiere decir que en realidad el problema que se puede plantear acá son esas cláusulas arbitrales que, o mejor dicho, cláusulas que intentan redactar los inversores con los estados. Yo calculo que los estados se van a sujetar al protocolo de facilitación de inversiones por lo siguiente.
Los particulares, y en este caso inversores a futuro, no tienen la posibilidad de llegar al sistema de controversia, es decir, al arbitraje. Por eso digo que en realidad, al hablar de cláusulas de arbitraje en el caso inversor, yo creo que van a estar limitadas o directamente van a estar constreñidas por el protocolo de facilitación de inversión. Por lo tanto, acá es un punto neurálgico para los que tengan pensado invertir, porque no van a poder participar de esas cláusulas, sobre todo si se sigue la lógica del protocolo de facilitación de inversiones, que deja que la controversia en materia de inversión la lleven los estados y no los inversores. Bien. Y María, tú, una de las experiencias profesionales que has tenido es precisamente la participación en la redacción de las cláusulas arbitrales, lo decíamos hace unos minutos, de los contratos más recientes de infraestructuras de tu país, de tu Colombia. ¿Cómo es la redacción de las cláusulas arbitrales por una parte estatal, en este caso por una empresa pública, que lo diferencie, digamos, de lo que sería la redacción más o menos habitual en el ámbito del sector privado que tú también conoces? Bueno, la redacción realmente es muy distinta e implica incluso unos estudios previos por parte, en el caso de las entidades públicas, de evaluación y justificación para la inclusión de esas cláusulas arbitrales en los contratos, porque por supuesto como entidades tienden a ser más protectoras en el sentido de renunciar a los mecanismos ordinarios de la justicia, ¿no? En este caso en Colombia de lo contencioso administrativo. Entonces primero se hace un estudio de esa justificación de inclusión de esas cláusulas en los contratos. Y bueno, en principio se hace una redacción en donde, a diferencia, por ejemplo, de los privados que tienden a dejar muchas situaciones, como por ejemplo la elección del centro, a un centro ad hoc o sin elección del centro, los estados sí tienden, o las entidades públicas tienden a ser un poco más certeras en lo que van a dirigir la voluntad en relación con esos centros de administración y se incluyen en esas cláusulas que hoy en día son primordiales. Y bueno, posteriormente igual esa cláusula se modifica porque a lo largo de los procesos de licitación de los contratos pues vienen todas las intervenciones pertinentes de los distintos oferentes. Entonces esas cláusulas van mutando hasta que finalmente llega a lo que se encuentra en el contrato, en ese caso de concesión. Entonces es una cláusula que realmente se estudia, se trabaja, interviene no solamente la entidad estatal, por supuesto también los oferentes y al final pues bueno se ve reflejado, pero es una dificultad propia que no tienen de pronto los privados, que la forma de negociación e incluso de incorporación es muchísimo más ágil, los intereses finalmente de los particulares al final pueden ser mucho más afines que un interés propio de un particular con relación a una entidad pública, y eso se refleja precisamente en la cláusula arbitraria y en la congruencia que tenga esa cláusula con otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos que también se incluyen para facilidad y agilidad del desarrollo de los contratos. Que me parece, por lo que habéis dicho los tres, que aquí no hay ese riesgo del cortar y pegar, digamos, de otro contrato para uno en particular. Nosotros seguros, te diría. Muy buena Creo noticia. que si eso se hiciera sería, exacto, muy grave. Muy bien. Bueno, algo muy vinculado a la cláusula arbitral, evidentemente, es la elección de la Corte de Arbitraje en la que los estados o las partes estatales aceptan participar. Sabemos que este siempre es un tema también muy relevante, supongo que un tema nada sencillo de decidir, y por tanto me gustaría también conocer vuestra opinión, vuestra experiencia. Empezando por Manuel en este caso. Bueno, aquí en realidad desde los inicios nosotros teníamos el protocolo de Brasilia, que lo que había establecido era tribunales ad hoc, es decir, no había mayor complicación, es decir, cuando surgía la controversia, los estados negociaban y si no, bueno, con la lista de árbitros que hasta el día de hoy se mantiene de árbitros formaban el arbitraje ad hoc y no había problemas. El tema que la idea era también profundizar un poco el sistema de controversias y para eso se planteó la posibilidad de tener un tribunal permanente.
Y creo que en esa panorámica lo que llevó a tener un tribunal permanente era justamente escapar un poco a lo que era el sistema de controversias de OMC, aunque aún así se dejó abierto el forum shopping para la posibilidad de acudir a OMC si fuera el caso, pero además de establecer un tribunal de alzada, es decir, de que aquel que controle los lados del tribunal ad hoc. Y para eso, bueno, obviamente el tema de la cercanía en el bloque, por eso se eligió la sede de Asunción, se tasaron los costos, es decir, hoy nosotros, si ustedes ingresan a la página, tenemos los costos para el arbitraje no son elevados, si ustedes hacen una comparativa a nivel mundial. Entonces creo que de alguna manera los motivos para determinar tener un centro de arbitraje como ha sido hoy el TPR se basó justamente en estas cosas que le venía mencionando. Aún así, el proceso de solución de controversias no está terminado, porque como les decía, aún queda una pata bastante ahí en el aire, que es la de los particulares, que no es una cuestión menor, y que eso de alguna manera puede llevar a, bueno, a que la institución se transforme, se modifique, y para eso habrá que atender, bueno, también los oídos de los particulares. Yo creo que la gran ventaja hoy en día de tener el centro aquí es la cercanía, los costos que son bajos, un procedimiento que ya está previamente acordado por los estados, porque hay un reglamento que ha sido acordado por los estados, entonces, y los tiempos también han sido que se consagraron son bastante exiguos, es decir, si ustedes ven la práctica, los laudos aquí no demoran más de 3 meses. Entonces, creo que eso ha llevado a que tener un centro en la región sea el punto fuerte en este término. Pero como ya digo, creo que aún falta trabajar un poco más en lo anterior, ¿verdad? O sea, para consolidar realmente al centro de arbitraje. María, ¿qué nos puedes contar tú de tu trabajo en relación con la elección de una corte de arbitraje que deje tranquilo al Estado, a la parte estatal, en tu experiencia en Colombia, la Agencia Nacional de Infraestructuras? ¿Cómo consigue una corte de arbitraje ganarse la confianza de una parte estatal? Yo creo, José Antonio, que lo clave para las entidades públicas en particular, pero además para los particulares, porque en el caso nuestro, que tenemos contrato con particulares y hablamos de arbitraje comercial, pues es primordial que si bien la entidad en principio haga la inclusión de algún centro, pues por supuesto los particulares queden tranquilos con esa cláusula y lo básico para mí es el reconocimiento que pueda tener, la experiencia que pueda tener el centro en manejos de arbitraje, en nuestro caso comercial. Eso es fundamental. Creo que el tener un reglamento claro por parte de los centros es también clave porque muchas veces como entidades públicas, en el sector privado puede que una persona esté en la empresa 20 años y perfectamente conoce las bases de lo que se negoció, cómo maneja el arbitraje, cómo maneja el contrato. Pero en una entidad estatal en donde muy probablemente la gente rota mucho más fácil y digamos que el mecanismo es más complejo, sí se busca un reglamento en el que el centro sea claro y sobre todo que dé la posibilidad a las entidades públicas, como lo decía Rafael, que creo que es un punto supremamente importante, en tener unos tiempos coherentes y digamos que acordes a las necesidades de las entidades, porque pues entre dos privados el tema del manejo del presupuesto, contratación, es muchísimo más ágil que en una entidad pública. Entonces creo que esa facilidad también es importante. Y por último, la posibilidad de incluir eventualmente o manejar listas de árbitros o de los distintos mecanismos alternativos que guíen a las partes, porque muchas veces las partes, no todas las controversias se derivan de un mismo punto, pueden ser controversias financieras, otras ambientales, otras sociales, y realmente tener una guía de pronto en la especialidad específica de los árbitros en relación a ciertos temas, creo que también es fundamental. Muy bien. Rafael. Muchas gracias, José Antonio. Con respecto de los arbitrajes comerciales, no puedo sino reiterar lo que ha dicho María.
Con respecto a los arbitrajes de inversión sucede algo un poquito distinto. Con respecto a los arbitrajes de inversión, la cláusula tipo en los APRIs, en los acuerdos de promoción y protección de inversiones, recíproca de inversiones, normalmente suelen fijar o CIADI o un citral o la posibilidad de un arbitraje ad hoc. Hay una excepción relevante en un tratado multilateral que es el del Tratado de la Carta de la Energía, que también te fija como posibilidad en la Cámara de Comercio de Estocolmo. Habida cuenta, por ejemplo, de que el reglamento UNCITRAL no fija normas diferentes para arbitraje comercial que para arbitraje de inversiones, y eso sucede en la mayoría, bueno, en la práctica totalidad de los reglamentos de las Cortes, nosotros no vemos ningún motivo específico por el que en los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones no puedan someterse a una corte determinada, por ejemplo, al CIAM mismo o a la Cámara de Comercio de X país. Nosotros vemos perfectamente posible eso, de hecho lo estamos reclamando ahora mismo en alguna negociación de algún acuerdo bilateral. ¿Qué es lo que sucede? Que en este ámbito, como el demandante es exclusivamente un particular frente a un Estado a día de hoy, la elección final práctica va a depender siempre del reclamante, del demandante, por lo que incluso podría no haber obstáculo para que en un acuerdo bilateral entre el país A y el país B se fijen como posibles cortes las de los países A y B, porque al final si un inversor de B quiere demandar a A, puede fiarse mucho de la corte de A o no, o puede indicar que ninguno de los miembros del tribunal será nacional de A o que la anulación se seguiría, se consideraría la sede como sede de un país diferente a efectos de una potencial anulación. En suma, creemos posible ampliar el círculo con respecto de la cláusula clásica de sujeción solo a un citral o solo a CIADI. Muy bien, pues hay una pregunta que creo que es forzoso haceros a los tres, ¿no? Y es que todos sabemos, estáis hablándonos personas situados en dos continentes que cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Todos sabemos que en Latinoamérica ha habido momentos complicados de países que se han salido de CIADI, que han puesto limitaciones al arbitraje internacional con carácter general. Ha habido también movimientos a favor del mismo, más recientes. Digamos que, si me permitís la expresión, la pelota está en el tejado, ¿no? Es decir, hay siempre una discusión sobre si los estados se deben o no someter a arbitraje, a qué tipo de arbitraje, a qué instituciones, si el Estado está en igualdad de condiciones como un particular o no, etc. Y en el caso de Europa, pues evidentemente también sabemos la situación que hay en la Unión Europea, las limitaciones o las sentencias, las decisiones en relación con si cabe o no el arbitraje dentro de la propia Unión Europea, o si se cambia el sistema en general de protección de inversiones respecto a la Unión Europea. Es decir, también aquí, en este lado del charco, tenemos realmente debates importantes abiertos. En ese marco, ¿cuál creéis que es vosotros la tendencia actual? ¿Creéis que es un mayor acercamiento de los estados, de las partes estatales, al arbitraje, un mayor sometimiento al arbitraje para captar inversiones o desde el punto de vista comercial, etcétera? ¿O por el contrario, creéis que hay una huida del arbitraje, una cierta tendencia de los estados a someterse a las figuras más tradicionales, a actuar dentro del mundo judicial, tal como lo conocemos, o creando nuevos tribunales? María, ¿qué te parece? ¿Qué opinas tú? Bueno, esto es una opinión absolutamente personal y subjetiva. Yo siempre creo que los particulares van a buscar mucho más a recurrir al arbitraje por múltiples razones. Primero, porque naturalmente es un procedimiento mucho más expedito. Se sienten seguramente más protegidos, por decirlo así, en cuanto a imparcialidad, de pronto de ir a unas cortes nacionales cuando una parte es una entidad estatal o cuando participa un Estado.
Y por parte de las entidades estatales, yo pienso que el atraer inversión necesariamente incluye traer mecanismos alternativos de resolución de conflictos, porque eso va a garantizar en parte la confianza de los inversionistas. Creo firmemente que de pronto lo que se ha fallado es cómo se utilizan esos mecanismos y tendencias a nacionalizar el arbitraje internacional u otros mecanismos alternativos. Es lo que de pronto ha llevado a que la figura se desdibuje, pero para mí la tendencia debe ser siempre tener esa opción para ambas partes, porque creo que es realmente la que beneficiaría al final los cometidos de tanto los privados como las entidades, que al final son y resultan ser ejecutar los contratos o los convenios que se hacen en ese sentido. Rafael, ¿qué opinas tú? ¿Cómo ves esta situación que tenemos en la Unión Europea o con carácter general? ¿Hacia dónde van los estados en materia de arbitraje? Muchas gracias, José Antonio. Bueno, vamos a ver, aquí lo primero es que hay muchos estados que se han dado cuenta de que esto es bidireccional. Bidireccional, ¿qué quiero decir con ello? Que tradicionalmente los demandantes e inversores eran de una cierta parte del mundo y los estados demandados eran de otras partes del mundo. Ahora esto ha dejado de ser unidireccional y de todas partes del mundo se reclama frente a estados de todos los lugares del mundo. Es decir, España tradicionalmente era un país de inversores demandantes y de repente se ha convertido en un país fuertemente demandado. Y esta tendencia pues, se ha sucedido con otros países como Alemania, se ha sucedido con Dinamarca, con Suiza, incluso con el Reino Unido, con Estados Unidos, que se dio cuenta de que podía ser demandado. Entonces, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado y hay que partir de esa premisa. Dicho lo cual, creo que nadie quiere poner fin al arbitraje de inversiones, lo cual sería una locura. Yo soy un gran defensor del arbitraje de inversiones. Lo he hecho como demandante y ahora lo hago esencialmente como demandado. Porque hay veces que hay que aprender de la historia y la historia demuestra que la defensa de las inversiones antes de que existiera el arbitraje de inversiones se hacía por medios que eran mucho más hostiles. Y me remito al ejemplo de la guerra del Canal de Suez, que fue la protección de una inversión a través de la guerra, lo cual tiene que ser evitado siempre y a toda costa. Por eso el arbitraje de inversiones va a seguir existiendo y tiene que seguir existiendo y tiene que seguir promocionándose. ¿Qué es lo que puede suceder y lo que creo que va a suceder? Que los estados se han dado cuenta de las repercusiones del mismo, se han dado cuenta de que esto es bidireccional y se va a proceder a redactar muchos tratados con cierto mimo, con cierto cuidado, con un mayor detalle que lo que había con anterioridad. Y lo estoy viviendo yo a día de hoy en cuanto participo en la negociación de la reforma del Tratado de la Carta de la Energía, ¿no? Dicho lo cual, otros intentos, como por ejemplo el Tratado Multilateral de Protección, el Multilateral Investment Court, lo veo ciertamente difícil a nivel global, porque ¿qué tribunal puede hoy gestionar el volumen de arbitrajes de inversiones que hay? Tendría que ser al final muchos tribunales con muchos paneles distintos. Sin embargo, ciertas ideas de ahí o ciertas enseñanzas de los sistemas de resolución de controversias de la Organización Mundial del Comercio sí se están plasmando en ciertos ámbitos, es decir, como por ejemplo en el CETA, el Tratado Canadá-Unión Europea, que establece un panel permanente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de solo dos partes y una posibilidad de una apelación en derecho, que es un tema de los que ha generado mucha crítica, que al final no existe lo que llamemos unidad de doctrina o la posibilidad de apelación en derecho, con lo cual el mundo va a seguir evolucionando, va a haber más zetas, pero el arbitraje de inversiones va a seguir existiendo
porque es una necesidad. En el ámbito internacional es una absoluta necesidad. Lo que se hará es redactar con más cuidado los APRIs respectivos. Y Manuel, ¿cuál es tu diagnóstico o tu pronóstico Bueno, sobre cómo están las cosas y hacia dónde van? bueno, a ver, yo creo que acá ya, por lo menos desde este lado del mundo, diría que me voy al protocolo de facilitación de inversiones de 2017, que es bastante reciente, y el cual solo queda a Paraguay que lo ratifique. Y diría que en realidad la primera respuesta es que es un poco más de huida. ¿Por qué? Porque los inversores quedan fuera de eventuales arbitrajes. Lo que se ha establecido es un sistema de alerta temprana o de prevención que queda en manos de los estados. O sea que lo que va a ser un tema de inversiones intra-Mercosur, parecería que la respuesta va más por el lado de volver un poco al viejo concepto, ¿verdad?, de la protección diplomática nacional. Y es así como está diagramado, porque además el sistema al que hace referencia es al de Olivos, o sea que de alguna manera también en la región tenemos que Brasil no ha sido renuente al CIADI, entonces de alguna manera también en esos tratados que negocia está muy similar a lo que es el protocolo de inversión de Mercosur. Lo que sí va a seguir siendo, creo que igual, no creo que vaya a cambiar demasiado, van a ser las inversiones extra Mercosur con países Mercosur. Creo que eso van a seguir los lineamientos que hasta ahora más o menos han descrito María y Rafael, eso no creo que cambie. Yo creo que desde el punto de vista Mercosur el problema va a ser más que nada a nivel inter-Mercosur. Es decir, que hemos vuelto un poco a una etapa anterior, ¿sí? No a lo que está sucediendo actualmente. Inclusive, si ustedes ven el protocolo de facilitación de inversiones de 2017, recoge lo que ha sido un poco la experiencia de los países latinoamericanos en el CIADI. Por lo tanto, se han dejado fuera cuestiones y que antes dejaban quizás en un ámbito más de debilidad al Estado, y hoy en día justamente se han establecido cláusulas en las cuales los Estados, por ejemplo, no serían responsables por modificaciones que hagan a sus políticas internas. Es decir, se han tomado muchos ejemplos de lo que ha pasado anteriormente, como ha sido Uruguay en el CIADI con el tema Philip Morris, etcétera, y se han incluido en este acuerdo más moderno, pero que vuelve a la protección diplomática. Yo creo que ahí es lo único diferente. Al resto no creo que cambie demasiado, la verdad. Bueno, aquí hay que reconocer que nos falta formalmente, digamos, entre los ponentes, un representante del sector privado, ¿no? Tenemos 3 ilustres representantes del sector público, ninguno del sector privado, y tengo que decir que ha sido deliberado no porque quisiéramos excluirlos, todo lo contrario, sino porque hemos querido respetar un principio básico que mantenemos en CIAM, que es que nuestros seminarios no duran más de 1 hora, y que nos parecía que el tener más de 3 ponentes lo hacía un poquito más difícil y que teníamos que tener un tiempo para que pudiéramos disfrutar de los conocimientos, de la experiencia de nuestros 3 ponentes. Pero voy a hacer ahora un poco de abogado del diablo, si me lo permitís, ¿no? Evidentemente, yo creo que las entidades privadas, las empresas, cuando tienen una disputa con una parte estatal, especialmente ya cuando es un Estado, pero también cuando es una empresa pública, se debaten entre 2 miedos, ¿no? O cuando piensan que pueden tenerlo simplemente. Es decir, se debaten entre el miedo de acudir a los tribunales judiciales de ese Estado porque piensan que pueden ser peor tratados que el Estado que acoge a ese poder judicial o esa parte estatal que forma parte del Estado, y por tanto ciertamente no les tranquiliza como idea el tener que acudir a los tribunales judiciales, y de ahí, como habéis comentado, yo creo la importancia de establecer un mecanismo para la atracción de inversiones en cualquier país del mundo, porque como decía Rafael, todos los países del mundo luchan por atraer inversiones y todos tienen que tener mecanismos que atraigan a los inversores, ¿no? Pero además de esa opción, luego ocurre que también las empresas, cuando tienen que luchar contra un Estado o una parte estatal en un arbitraje, tampoco se sienten del todo cómodas, porque también piensan, bueno, que a ver en qué institución están. Todos sabemos que ha habido críticas de diversas instituciones, que se les ha acusado, yo creo que de manera totalmente injusta, de
de partidismo a favor del Estado. Yo creo que hay a veces también cierta inexperiencia en esas materias, a veces en empresas que se enfrentan por primera vez a este tipo de problemas, pero que se sienten incómodas, se sienten inseguras, cualquiera que sea el ámbito en el que se desarrolle la disputa, también en sede arbitral. Por eso me gustaría pediros una serie de consejos o de argumentos que en vuestra experiencia profesional creáis que son importantes para que los particulares confíen en el arbitraje cuando tengan una parte estatal enfrente. Argumentos que les puedan hacerse sentir cómodos, tranquilos en sede arbitral, de que van a ser tratados de manera justa y eficiente. Podemos empezar con cualquiera de vosotros, como prefiráis. Bueno, si quieren me tomo la palabra, ser Muy bien. aquí la mujer del panel. Yo creo que hay que darle opciones a los particulares para que se sientan cómodos. En el caso, hablo por supuesto del arbitraje comercial. De pronto en el arbitraje de inversiones es un poco más complejo. Pero en el arbitraje comercial que existe de pronto más margen de establecer la voluntad de las partes, creo que podría ser y es fundamental establecer opciones, por ejemplo, de distintos centros. Como mencionabas, José Antonio, puede que exista un sesgo de algún centro u otro en relación a que tiende a favorecer estados o tiende a favorecer particulares. Entonces, creo que la incorporación en las cláusulas de la posibilidad de acudir a uno u otro centro generaría esa tranquilidad al particular e incluso a la entidad misma en el momento de activar el mecanismo de poder seleccionar el centro con el que se sienta más cómodo, no solamente por de pronto estas posiciones injustas, como dices que tú hay en el medio, sino por temas económicos, por temas de reglamento, de pronto, cómo se sientan más cómodos. En realidad creo que eso es fundamental. Siempre creo que hay que resaltar que el arbitraje, independientemente del centro, es un mecanismo muchísimo más ágil y expedito que la jurisdicción propia de los estados. Entonces creo que esto es beneficioso no solamente pues para el inversionista, sino por supuesto para el estado mismo. Y bueno, y que el saber que se va a dirimir una controversia por unos árbitros que tienen de pronto un conocimiento mucho más específico y particular de los contratos, pues genera que al mismo tiempo se sientan un poco más atraídos por el arbitraje que pues de pronto por un juez de la República. Rafael. Yo comparto lo que dice María. Yo agregaría quizás, por lo menos de nuestra experiencia, que sería fundamental justamente dar ese paso, ¿verdad? Que los particulares hoy pudiesen participar del mecanismo de solución de controversias. También creo que para los particulares yo creo que es una ventaja en el mediano y largo plazo de que saber que el Estado es uno solo. Y salvo que pase algo bueno, muy catastrófico, el Estado más tarde, más temprano, termina respondiendo. Y también hay mecanismos internos de los países para poder ejecutar los laudos. Yo creo que en realidad transmitirle un poco esa confianza a los particulares es fundamental para que estos acudan. Hoy nosotros esa posibilidad lamentablemente no la tenemos. Yo creo que desde que he estado aquí he sido partícipe de que es momento de que los particulares, tanto operadores comerciales mayoritariamente, y futuros inversores, tengan la posibilidad de poder plantear un reclamo ante los estados. Porque de lo contrario es un poco complejo plantear reglas de juegos en las cuales solo juegan quienes las imponen y no quienes también vienen y traen el esfuerzo comercial y productivo de inversión. Entonces creo que abriendo las puertas eso es un paso de confianza. Y creo que además, generalmente con los estados las reglas de juego son bastante transparentes también. No es muy difícil porque siempre el particular, comercial, inversor participa directamente con el Estado y está respaldado todo por actos administrativos. Hay cierta transparencia. Entonces, de alguna manera creo que eso es una ventaja también para el particular de que enfrente tiene un ente sólido que tarde o temprano va a responder también y que además el Estado se juega también parte de su imagen en el cumplimiento de un laudo arbitral. O sea, probablemente un Estado que no cumpla laudos arbitrales, ya solo en materia de inversión, probablemente sea un foco de atención para quienes pretendan invertir en un futuro.
Y para como está el mundo hoy, que las inversiones fluctúan, los capitales van y vienen, siempre brindar ese respeto a la regla de derecho, el Estado de Derecho, a los particulares, creo que es un atractivo que no es menor, entiendo yo. Y Rafael, ¿cuáles son tus recomendaciones? Muchas gracias, José Antonio. Vamos a ver, el arbitraje en un conflicto, en un contrato meramente nacional, es una opción. En un ámbito internacional, yo creo que es una necesidad. Es una necesidad porque las partes al final son de diferentes estados y nadie quiere ir al tribunal de un estado, del estado de la contraparte. Eso en el ámbito comercial, en donde ya de por sí es una necesidad. Pero en el ámbito de inversiones es todavía más necesidad. Y de hecho, cada día hoy se estructuran más las inversiones en base a lo que se llama un treaty planning. Es decir, tú te organizas de tal manera que puedas estar protegido con la posibilidad de acudir a un arbitraje de inversiones en un caso determinado. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si te sometes a los tribunales del Estado de la inversión, esos tribunales, su ley aplicable va a ser la ley del Estado respectivo. Y precisamente igual el inversor con lo que no está de acuerdo es con esa ley. Y el Tribunal Nacional no tendría más remedio que aplicar esa ley y respetar esa ley. El Tribunal Internacional de Inversiones ya aplica el derecho internacional y valora y juzga esa ley conforme al derecho internacional. Por lo tanto, hoy en día es absolutamente necesario y de hecho justifica que los estados, que las empresas de una manera bien hecha, sin abuso de proceso, puedan, de una manera que pueda considerarse legítima, puedan estructurar sus inversiones en base a lo que se llama treaty planning. Bien, bueno, nos quedan muchas gracias a los tres. Creo que todo lo que nos habéis dicho es sumamente interesante. Nos quedan unos pocos minutos que voy a aprovechar, si os parece, para trasladaros algunas de las preguntas de los asistentes al seminario. Hay una que creo que os afecta a todos y por eso voy a empezar por ella. La pregunta la dirige Alejandro Ponce y dice: ¿cuáles son los requisitos en sus países para que las entidades estatales puedan someterse a arbitraje comercial? ¿Quién quiere empezar? ¿Cualquiera de vosotros? ¿María? Bueno, empiezo yo. Principalmente desde una entidad pública hay que justificar específicamente por qué se quiere incluir lo que les comentaba anteriormente, la cláusula de arbitraje, mecanismo alternativo de resolución de conflictos dentro de un contrato en el que va a ser participativa, y esto pues digamos que toma mayor relevancia por lo que exponía, y es que se deroga, entre comillas, la posibilidad de ir a la jurisdicción ordinaria, y por supuesto pues esto tiene que tener una justificación previa. Entonces digamos que es importante, en Colombia hay una directiva presidencial ahorita, la 04 del 2018, que habla un poco del tema en temas de arbitraje nacional y en temas de arbitraje internacional. Entonces, digamos que es una justificación para las entidades que debe ser de manera previa, preparada, y por supuesto de la mano de posteriormente examinar las necesidades propias del contrato, que llevará pues a la redacción primaria de la cláusula, pero como les exponía también, igualmente estas cláusulas tienden a modificarse a lo largo de los procesos de adjudicación por los comentarios, objeciones que se dan a lo largo de los mismos, y terminan siendo las incorporadas, por supuesto, en los contratos ya cuando se sabe quién es el adjudicatario del mismo, y pues se procede a la firma del contrato. Manuel, en tu caso, no sé si nos Bueno, puedes hablar de tu yo país solo hablaría por natal, de Uruguay. los del Mercosur. Yo solo hablaría, por ahora me animaría a hablar de Uruguay más que nada. Muy bien. Y va de la misma línea que María. En realidad nosotros no tenemos una ley que nos prohíba, o sea, que prohíba el arbitraje en tal o cual materia, sino que es una cuestión de conveniencia. Sí, la práctica muestra que cuando son licitaciones de índole más internacional, con una parte internacional privada, siempre se ha pactado por lo general alguna cláusula de arbitraje. Inclusive la Constitución Nacional promueve el arbitraje en términos muy generales, con lo cual
simplemente habrá que ver la cuestión de la materia, la importancia, el interés y la conveniencia, pero no es que realmente esté regulado a rajatabla si hay una prohibición expresa. Sí, la práctica muestra lo que les decía, temas de obras públicas muy grandes, como por ejemplo ha sido el caso de una regasificadora, se ha establecido el arbitraje, pero creo que es una cuestión más que nada de cultura también jurídica. En Uruguay somos muy más de lo que es la justicia ordinaria. Recién ahora se está empezando a ver un poco más en profundidad ya el arbitraje y ya tiene una carta de presentación muy grande. Pero todavía culturalmente, desde el punto de vista a nivel de Estado, de empresas estatales, se deja el arbitraje para estas cuestiones más particulares con partes extranjeras. Por lo menos lo que yo he visto. Muy bien. ¿Y Rafael? El caso español. Muchas gracias, José Antonio. En España hay que distinguir: los contratos de derecho público necesariamente se someten a la jurisdicción nacional, sea con empresas nacionales o con empresas extranjeras. Cosa distinta son los contratos de derecho privado que puedan firmar empresas públicas, entendiendo por empresas públicas empresas que funcionan como empresas privadas, pero en las que la mayoría del capital es público. Entendiendo público no como cotizado, no en el concepto anglosajón, sino como de government owned, propiedad del Estado. Esas no solo contratan en España, sino que también ejercen actividad empresarial fuera. Y esas sí fijan cláusulas arbitrales si lo consideran conveniente, tanto en sus contratos fuera como en sus contratos que puedan tener en el interior. Repito, son empresas que funcionan conforme al derecho privado. Efectivamente, en España hoy por hoy todavía hay esa limitación que creo que algún día cambiará, sinceramente, de que las materias, determinadas materias todavía no sean arbitrables, pero ciertamente yo creo que ese es un punto que hoy hay que tener presente, a diferencia de otras jurisdicciones de otros países donde estas materias se someten con toda naturalidad también a arbitraje, ¿no? Una última pregunta, hay varias preguntas más, algunas son muy específicas, por falta de tiempo no voy a poder hacerlas. Les pediría a quienes nos han planteado esas preguntas, si son tan amables, que puedan dirigirse, si os parece bien, a los ponentes directamente en lo que les concierne, porque queremos respetar también esa regla, como decía, de oro, de que nuestra sesión no dure más de una hora y nos queda un minuto. Por tanto, nos queda solo el tiempo necesario para despedirnos. Yo quiero dar las gracias muy efusivamente a nuestros tres ponentes. Esto ha sido un aperitivo, somos conscientes de que hay muchísimas más materias para tratar y mucho más a fondo, pero lo que queríamos con este seminario era poner sobre la mesa esta cuestión, ver el interés que despertaba, que hemos visto que afortunadamente ha sido muy elevado, y por tanto estamos abiertos a seguir por esta línea y a celebrar más seminarios sobre esta cuestión interesantísima que, como hemos visto, tiene multitud de temas que tratar. Muchas gracias, María, Manuel, Rafael. Muchas gracias a los asistentes que nos han acompañado igualmente y gracias a todos por seguir no solo este evento, sino muchos de ustedes somos conscientes que nos acompañan en los seminarios del CIAM que vamos a continuar. Próximamente, en el mes de febrero, les anuncio que tendremos ya 2 seminarios, uno que será el primero del segundo ciclo de sesiones de CIAM sobre el papel del experto, del perito en el arbitraje internacional. El año pasado tuvimos 6 sesiones, este año volveremos a tener otras 6 y en febrero tendremos la primera de ellas, el día 17 de febrero. Y también tendremos una sesión el día 22 de febrero muy interesante sobre la cuestión de la diversidad en el arbitraje, con la que CIAM está firmemente comprometido. Vamos a celebrar un seminario en colaboración con el Women Way in Arbitration en Latinoamérica, por tanto, en definitiva, la participación de la mujer en el arbitraje en Latinoamérica, que también será, estoy convencido, de su interés. Muchas gracias a todos, buenos días, buenas tardes y hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos, María. Adiós. Saludos, Rafael. Chao, chao. Gracias, hasta luego.